Vamos a preparar este delicioso pastel de 3 leches súper jugoso y con una fina capa de merengue para quienes no nos gusta la nata o el chantilly. Los ingredientes los encontrarán en la descripción del vídeo y vamos a comenzar enharinando un molde. El mío es de 27 centímetros de largo por 21 centímetros de ancho y 6 centímetros de alto. Añadimos los huevos y el azúcar en un bol y lo batimos con toda la potencia entre 5 o 7 minutos o hasta que se vea muy cremoso. Pasado ese tiempo, apagamos y reservamos. Añadimos una cucharadita de polvo para hornear en la harina y lo mezclamos muy bien. Y la tamizaremos en 2 partes para que sea más fácil de mezclar. Y la mezclaremos con movimientos envolventes y con mucha suavidad para que no se nos baje el huevo. Una vez lo hemos mezclado, lo ponemos en el molde y en este momento el horno ya debe de estar precalentado a 160 grados. Y lo dejaremos horneando entre 25 o 30 minutos aproximadamente. Pasado ese tiempo, lo sacamos del horno y dejamos que se enfríe. Una vez frío, comenzamos a pincharlo por todos lados, ya sea con palillos o con un tenedor. Es muy importante para que absorba completamente las leches. Y ahora continuaremos con la mezcla de las leches, las pondremos en una olla y las mezclaremos bien y luego las llevamos al fuego a calentar. Para este tamaño de tarta yo utilizo 1 litro de líquido, es importante que hagamos reducción de la leche condensada. En este caso yo pongo 220 mililitros de leche condensada y lo demás lo distribuyo entre la leche evaporada y la nata o crema. Pero si aún así es muy dulce para ustedes, pueden ir jugando con esas cantidades para que no les resulte empalagosa al ir cubierta con merengue italiano. Y a mí, como me encanta la canela, agrego un poquito en la leche, es aproximadamente 1/3 de media cucharadita. Y la llevamos al fuego. Y la vamos a calentar por unos minutos sin que llegue a hervir. Ahora vamos a empaparlo con las leches, lo vamos a distribuir muy bien por todos lados. Me gusta ponerlo en caliente porque para mí absorbe mucho mejor y se queda más cremoso de esta forma. Lo dejaremos que se absorba todo muy bien y que se enfríe por unas horas. Una vez fría la vamos a envolver muy bien para llevarla por 4 horas a la nevera. Aquí les sugiero cubrirla suficiente de papel film porque esta tarta es como una esponja que así como absorbe líquidos también absorbe los olores. Una vez pasadas las 4 horas la sacamos de la nevera para ponerle la cubierta. Yo siempre utilizo el merengue italiano. Pueden encontrar la receta en un short que subí en este canal. Es un merengue con sabor acaramelado y hace una combinación perfecta con esta tarta. Para poder poner esta cubierta he quitado azúcar del bizcocho, así como de la leche condensada y utilizo merengue de 2 claras de huevo, a veces un poco menos. Procuro que quede muy fina la capa de merengue, de esta forma tendremos un 3 leches espectacular y nada empalagoso. Agregamos canela en polvo y la cubrimos muy bien otra vez para llevarla a la nevera. Aquí podemos dejarla por 3 horas más, pero yo siempre prefiero comerla de un día para otro. Mi pastel ha estado por 14 horas en la nevera. El merengue se puede hacer el mismo día que se vaya a comer, pero yo por comodidad prefiero dejarla completamente lista de un día para otro. Se las recomiendo mucho esta tarta, la verdad que es muy fácil de hacer y está riquísima. Aquí pueden ver lo esponjosa y empapada que se queda y con esa cubierta fina de merengue se queda espectacular. Espero que les guste. Hasta la próxima. Saludos.